trabajamos con los productores, ¿no? Los mecanismos para incentivar la participación. Entonces, si bien estamos acá en una clase virtual, la idea es que pudiéramos ir haciendo un relevamiento a partir de lo que cada uno, cada una leyó, ¿sí? Entonces, ¿qué aspectos destacados de las lecturas les surgen a ustedes a partir de lo que les espero que lean? Una cuestión, la vez pasada, en la clase anterior, uno de los compañeros grabó la clase. Hoy podemos contar también con la grabación de la clase. Silencio total. Hola. Bueno, grabarla yo a la clase entonces. Bueno, parece que me quedé sin estudiantes del otro lado porque la idea era ahora hacer como un intercambio a partir de las lecturas. Así hacemos las clases más dinámicas. No se olviden que una de las cuestiones fundamentales, muchos de ustedes quieren promocionar la asignatura. Parte del acuerdo que tenemos con ustedes es que haya participación. La idea es que si hay participación, si hay intercambio, si hay un aporte de parte de ustedes, bueno, eso significa también, va a formar parte de la evaluación para la promoción. Así que bueno, nada, yo las invito a participar, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima a intervenir para comenzar a intervenir acerca de las lecturas y qué cuestiones les quedaron, por lo menos qué conceptos les quedaron a partir de las lecturas que les recomendé? ¿Quién comienza? ¿Quién rompe el hielo? Profe, yo lo poco y mucho que llegué a leer y a entender fue que, bueno, hay mucha gente que dejó de hacer algunas explotaciones agropecuarias porque desaparecen, digamos, algunas, porque se venden los terrenos, porque la gente, como los pequeños productores, eligen mudarse a la ciudad para cambiarse el estilo de vida. ¿A qué documento te referís, Franco, cuando planteas ese concepto? Ay, no me acuerdo en cuál estaba, porque la verdad, porque lo leí así, lo leí el fin de semana, no me acuerdo cuál era de todo. Yo voy registrando, pero bueno, después lo vamos a retomar a eso. Por elección, estás planteando que el cambio es por elección. Después lo vamos a ver y lo vamos a analizar a eso. ¿Quién más puede aportar además de Franco? Profe, aparte de elección, también lo hacían por el pensamiento político o también por la imposición política que había en el momento, que los campesinos se iban o tenían ganaban menos, ¿cómo era que decía? La exclusión económica de los productores. Ajá, entonces no sería pensamiento político lo que estás diciendo, sino producto de la exclusión económica. Claro, sí. Ajá. Con lo de pensamiento político capaz me expresé mal, pero me refería a las dictaduras que hubieron en toda Latinoamérica. Ajá, pero las dictaduras como persecución a campesinos y eso produjo la migración. ¿Interpreto eso de lo que estás diciendo? No, digo que las políticas de ese momento afectaron a los productores rurales. Ah, bien, las políticas, pero no significa que por el pensamiento político, sino claro, la incidencia de las políticas. Sí. Ajá, ahora estoy comprendiendo un poquitito más. ¿Recuerdas, Magalí, de qué documento lo sacaste a esto? El de exclusión de campesinos. Ajá, perfecto, que interpela a la autora el tema de la nueva ruralidad. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Les comenté lo de la dimensión de la nueva ruralidad y justamente la
autora, Blanca Rubio, que hace una crítica a los autores que hablan de la nueva ruralidad. ¿Sí? Bien, Magalí, muchas gracias. Bien, ¿quién más? Miren que vamos a estar bastante tiempo con la ronda esta de preguntas, ¿eh? Otro motivo también, ahora que me acuerdo, eran las devaluaciones de los precios que sufren las explotaciones agropecuarias. La devaluación y los altos precios en los granos, perdón, ese era. Durante el siglo XXI hacen que muchas explotaciones se pierdan por eso. ¿No? A ver, explica un poquitito más, Franco. ¿Estás hablando de, por lado, la devaluación de los precios o qué? No, la devaluación en sí, profe, o sea, que hacía que los precios aumenten. Ajá, ¿los precios de qué? De granos. Ajá, los precios de venta de los granos. Claro, y decía que se habían eliminado aproximadamente un 28% un 29% de la explotación agropecuaria, que decía que era la tendencia a la desaparición de explotaciones por el avance del desierto verde, ¿puede ser? Bueno, la idea es que ustedes me comenten. Disculpe, yo eso lo entendí de otra forma. Entendí A ver. que fue una sobreproducción, como que el campo al tecnificarse empezó a producir mucho y eso como que desplomó los precios. Como que creo que era en los años 80 que dice algo de que había mucha sobreproducción. Me imagino que con eso de las nuevas tecnologías, siembras directas, no sé, transgénicos, y eso hizo como un desplome de precios, como que todo el mundo produjo, entonces como había más cantidad, entonces todo se fue abajo. Entonces eso como que hizo una marginalización de los productores, como que al tirar los precios abajo, al haber tanto, es decir, es como yo produzco manzanas y soy el único, pero de repente todo en mi barrio empezaron a producir manzanas, entonces ya no es lo mismo. Ya como que me marginalicé porque tengo que bajar el precio, ya todo el mundo lo hace, tal vez inclusive hagan más cantidad que yo y bueno, y eso como que fue un choque a los productores. Algo así entendí yo de la nueva ruralidad. También en ese de los campesinos que está muy interesante. Ah, bien, Luis. Volviendo al tema, relacionando lo que dice Luis con lo que decía Franco. O sea, Franco habla también del tema de la devaluación, que eso produjo también un incremento en el precio de los granos, pero hasta ahora, y vos estás planteando, cuando hablamos de productores además, ¿qué significa? Porque hablamos de productores en términos genéricos, pero siempre, en todo momento histórico, hay unos que ganan y otros que pierden, ¿sí? O que ganan más y pierden menos, porque cuando planteas vos, Luis, el tema de la sobreproducción, eso implicó mayor sobreproducción, incluso por todo un avance tecnológico, eso implica que algunos sectores puedan competir más que otros, ¿sí? Por eso hay sectores que pueden producir en economías de escala, lo que se denomina, y que ustedes los agrónomos conocen bastante, ¿no? ¿Está? Bien. ¿Qué otro? Parece que todos leyeron el documento de Blanca Rubio. ¿Alguien más puede aportar de otros documentos? Yo leí los tres documentos y A ver, Federico. los tres hacían referencia a lo mismo, pero desde partes distintas. El primero, que era el desarrollo del capitalismo de las haciendas, se refería hacia la parte histórica de cómo se organizó el territorio y cómo se constituyeron los sistemas productivos iniciales antes del establecimiento de la República Argentina y el establecimiento de la Constitución de 1830. En el documento del censo agropecuario lo que daba era un establecimiento original de las explotaciones agrícolas y las modificaciones que tuvieron en base a la cantidad y a la superficie que tenían las mismas en base a los cambios tecnológicos que hubieron por la expansión de la frontera agrícola, particularmente como afectó en Salta por el cambio del uso de la tierra para la producción de soja y ganado, y también para poroto, caña de azúcar también.
mostraba cómo había sido la evolución de las explotaciones agrícolas en ese sentido. Y en la teoría de la nueva ruralidad lo que explicaba es cómo habían afectado los cambios económicos y tecnológicos hacia la producción que tenían los productores de baja escala y bueno, de gran escala también, pero ya adecuado a la interacción ciudad y campo, cómo había transferencias de personas desde las regiones rurales hacia las regiones de ciudades, y en particular en el caso europeo de cómo trataban de regularlo mediante la política agraria común para regular estos flujos y también para establecer economías donde pudieran darle sustento a los productores que tenían inconvenientes y estaban viéndose forzados a trasladarse a la ciudad para acceder a mejores calidad de vida. Ajá. Bueno, muchas gracias, Federico, por tu aporte. Leíste los 3 documentos, los 4, porque bueno, leíste el del censo de Salta, el de Blanca Rubio y el de Rodríguez Faraldo. Muy bien. Sí, no quise meterme puntualmente con cada uno de los procesos que ocurrieron. Creo que los llegué a entender. Hay algunos que me resultaron más lógicos que otros, o más compartidos si quiere, pero los procesos están explicados dentro de los documentos que llevan a estas situaciones que expuse antes. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a retomar cuando caractericemos. Perfecto. ¿Alguien más, además de Federico, de Magalí, de Luis, de Franco? Sí, profe. Sí, Emilio, adelante. Había leído el censo agropecuario del 2018 y mostraba cómo las explotaciones de las EAPs habían disminuido considerablemente en número comparado con el otro censo realizado en 2002, y más que nada como que habían sido afectados los pequeños productores de no más de 200 hectáreas, por lo menos la mitad, y el 12% eran más grandes productores, y también el desplazamiento de la población rural hacia la ciudad, y bueno, esa tendencia a esa desaparición de las explotaciones por obligación o por opción, por el tema también de la devaluación de los altos precios y la crisis y la devaluación, fueron una serie de causas, ¿no? Ajá. Después vamos a ver si por opción, ¿no? Voy a volver a retomar lo que dijeron, ¿no? ¿Es opción, elección, o también lo que decía Magalí, lo que mencionaban otros, Luis también, acerca de las políticas económicas vigentes, ¿no? Lo vamos a retomar a eso. Profe, yo creo que si bien, o sea, todas las lecturas nos hablan sobre una teoría que pasa, no hace falta, yo creo, verlo tanto en los libros, uno lo puede ver en la gente acá en Campo Quijano, cuántos productores de tabaco se perdieron y dejaron de ese tabaco justamente porque no existen políticas que ayuden a esos pequeños productores o que lo podamos apoyar, y lo que normalmente tiende a pasar es que esos productores tienden a vender la tierra porque no les da el cuero para seguir produciendo. Hay cosas que se actualizan, semillas que son nuevas y cosas que siguen saliendo al mercado que son más caras, y estos pequeños productores no tener cierta compensación económica con lo que hacen, se van quedando atrás, y eso hace que tiendan a declinar de la producción que vienen haciendo, y tienden a vender las tierras. Inclusive hay ingenieros. En gran parte del Valle del Lerma pasa eso. Incluso hay ingenieros que cargan grandes cantidades de deudas y terminan cerrando su producción y siguen cargando con esas deudas y no pueden saciar, no pueden cancelar esas deudas. Hace poco tuvimos una entrevista con un productor de Rosario Lerma de tabaco y tenía ese problema, de que no podía cancelar las deudas, los préstamos, por cómo aumentaba el precio de todo.
Ajá, el incremento del precio de los costos, ajá. Bueno, pero ahí está lo interesante que podamos analizar a partir de lo que ustedes conocen, de las realidades en las cuales están insertos, insertas, de lo que pueden constatar, y también justamente los análisis o sea, lo que ustedes pueden ver es como una foto de la realidad, ¿sí? Pero que tiene como origen una serie de causas estructurales, ¿sí? O sea, justamente lo que nos permite en las lecturas, los autores, los datos, incluso yo les acerqué lecturas que son como muy cercanas a ustedes, porque se trata de analizar datos censales, comparar con producciones, con superficie, con variables que ustedes normalmente trabajan. Bueno, la de Blanca Rubio nos aproxima a un estudio justamente a partir de la globalización como un modelo que entró en vigencia desde hace décadas en el mundo, y particularmente ya analiza lo de América Latina, ¿sí? Bueno, la idea es ahora, a partir de esta cuestión que fuimos viendo, y la idea es justamente que todas las clases podamos hacer lecturas previas. Esta se presta muchísimo porque justamente es a partir de las lecturas y de lo que ustedes viven en la realidad, o por lo menos conocen acerca de el sector agropecuario. Entonces, bueno, desde ahí es un ida y vuelta, ¿sí? Por eso es importante el poder haber tenido las lecturas y decir, bueno, a mí hay cuestiones que, como decía Pico, hay cuestiones de los análisis que me aproximan más a compartir, otras no, y bueno, justamente está la diversidad como para analizar, ¿sí? Entonces, la idea justamente es tratar de tener esta interacción. Ojalá con lo presencial hubiéramos estado con esta posibilidad de una mayor interacción, pero bueno, hacemos lo que podemos. Pero bueno, surgieron varias cuestiones, muchos de ustedes pusieron énfasis en la desaparición de explotaciones, en la desaparición de productores, en el tema de que muchos productores endeudados, la devaluación, políticas, la falta de políticas o políticas que poco favorables, algunos dijeron. Bueno, la idea es tratar de charlar un poquitito en la clase de hoy de la caracterización de la problemática agropecuaria a partir de las lecturas y de lo que ustedes fueron planteando y de lo que vamos a compartir ahora. Y también recuerden que lo vamos a complementar mañana en el panel con productores, productoras, representantes de distintos universos, ¿no? Porque cuando hablamos de productores siempre tenemos que pensar en toda una cuestión que tiene que ver con justamente la heterogeneidad que intentamos presentar en la clase pasada. No hay ofrecimiento de grabar, así que parece que voy a tener que grabar yo. Es así, ¿no? Profe, yo estoy grabando la clase. Ah, bueno, Eduardo. Después nos lo pasás bien. Gracias, Eduardo. Bueno, hasta que yo empiece a buscar para compartir pantalla, ahora vamos. 2 segundos, espero poder compartir rápidamente. Esto no. Una cuestión, mañana les comentó el profe Abdo que se comenzaría a las 5 de la tarde la clase, pero que a las 6 tendríamos el panel, ¿no? Sí, profe, así fue. Bueno, perfecto. Vi que ya formaron los grupos, así que bueno, con el profe ya le vamos a comentar toda la oferta que tenemos, y también ver si hay oferta de parte de ustedes respecto a ciertas experiencias. ¿Eso lo fueron viendo también? Sí, profe. Bueno, ¿ahí empieza a compartir o no? Ya compartió, profe, se ve su WhatsApp. ¡Ay, no! WhatsApp. Vamos a volver a empezar de nuevo. 2 segundos. Bueno. Profe, acuérdese que tiene que poner en compartir pantalla directamente. No Sí, seleccione sí. alguna ventana, porque si no...
a que le sea más fácil, digo. Sí, 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 sí. Ahí vamos, ¿no? Ahí estamos, profe. Bueno. Eso es por tener varias ventanas abiertas antes de la clase. ¿La ven? ¿Ven la problemática agraria, el Power? Sí, profe. Bueno. Una cuestión que me parece importante, voy a apagar la camarita si no se interfiere el audio. ¿Ustedes escuchan bien? Sí, se escucha bien, profe. Sí, sí, sí. Bueno. Acuérdense, vamos a tomar lo que ustedes plantearon y vamos a tomar, cuando hablamos de la problemática agraria, también podemos hablar de lo que se llama la cuestión agraria, ¿sí? Y entonces acá, cuando hablamos de cuestión agraria, que la vez pasada vimos, ¿se acuerdan lo que era estructura agraria? Hablamos de un conjunto de problemas o problemáticas, ¿sí? Cuando decimos la cuestión agraria. Y en ese sentido, hablamos de problemáticas tanto, ¿se acuerdan? Socioeconómicas, políticas, culturales, ambientales, ¿sí? Siempre nos manejamos en el mundo de la complejidad, ¿sí? Entonces, y que son las problemáticas emergentes de lo que es la producción agropecuaria y de la organización social del trabajo, que sustenta, ¿no? Tanto la economía nacional y también cuando hablamos de las políticas del poder estatal, ¿no? Entonces, también acá invitarlas a abrirnos a la diversidad de miradas que puede haber sobre la cuestión agraria, ¿no? Hace un ratito uno de los compañeros decía, bueno, algunas cuestiones comparto y otras no comparto con los autores, y evidentemente vamos a tener una diversidad de miradas sobre la cuestión. Mañana en el panel nos vamos a encontrar con distintos actores y que tienen una diversidad de miradas sobre su situación y sobre el resto de la situación de la problemática agraria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros, ninguno de nosotros, de los acá presentes a través de esta clase virtual, no tendríamos objeción en hablar de que en general lo que se busca es desarrollar de manera sustentable la producción agrícola. Seguramente eso lo habrán escuchado en todas partes, ¿no es cierto? Con equidad social y cuidado de los recursos naturales y medio ambiente, ¿no? Es lo que siempre se habla, ¿no? Pero bueno, pero no todos seguramente vamos a entender de la misma manera los objetivos ni cómo alcanzarlo, ¿sí? En el cómo alcanzar eso también hay diferencias de miradas acerca de quiénes son los involucrados, acerca de las políticas del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, en la clase pasada intentamos plantear, muchos de ustedes ya lo conocen obviamente, pero nosotros hacemos énfasis en el tema de que no hay un solo campo, ¿no es cierto? No hay un campo homogéneo, no hay actores agrarios homogéneos, sino que no es posible unificar todo a través del campo, ¿no? Lo que se conoce como el campo o los productores agropecuarios, ¿sí? Genéricamente, sino que lo que planteamos es una gran heterogeneidad, y vimos esa heterogeneidad, se acuerdan, en la clase pasada, a través de conceptos como el de las tipologías agrarias, ¿sí? Que ustedes recordamos lo que ya habían visto en realidad agropecuaria, o desde el concepto de clases sociales, ¿no? Y vimos que hay una compleja estructura de clases, ¿sí? Y con actores y con intereses dispares y a veces hasta contrapuestos entre esos distintos actores, ¿sí? Entonces, podemos nosotros, cuando analizamos la cuestión agraria, poner el foco en distintas cuestiones. A ver, podemos analizar a grosso modo 3 vertientes analíticas para analizar esto, ¿sí? Y para comprender las distintas percepciones sobre la problemática de la producción agropecuaria. Por ejemplo, podemos tener lo que siempre se tiene a lo largo de nuestra carrera, de la carrera de agronomía en general, acá en la UNSA y en otras facultades, en general se pone mucho la óptica en la cuestión tecnocrática y productivista. ¿A qué nos referimos? En general está muy articulada la visión a la maximización de la tasa de ganancia del capital, al tema de la renta del suelo, a terminologías y sobre todo a cuestiones miradas
basadas en la producción, en la eficiencia, en la tecnología, ¿no? En la primacía del mercado, ¿sí? Les es afín esto a ustedes, ¿verdad? Esta mirada, sí, ¿no? Esa mirada. Bien. Además, creo que es la más común, ¿no? Eso, es la mirada en que en general impregna la formación de los y las agrónomos, ¿no? Por otro lado, incluso yo me preguntaba, ¿no? Estaba ayer preparando la clase, repasando y qué sé yo, y digo, a ver, cuando yo cursé cultivos industriales, por ejemplo, además de esta mirada, digo, por decir una asignatura o qué sé yo, horticultura, recordaba ya lejos y hace tiempo, cómo era el cursado, ¿no? Y en general siempre empezábamos por la planta, el tema de la planta, la cuestión genética, el origen, ¿no? de los cultivos, ¿eh? Pero nunca en general, y digo, no sé si ha cambiado, ustedes me dirán, no estaba enfocado nunca en quiénes son los que producen, las que producen, ¿no? Un poco, a ver, por ejemplo, si veo yerba mate, entonces creo que cuando siempre veíamos a ver el valor, la superficie total del cultivo de la yerba mate, en qué provincia se realiza, pero no hay un análisis hacia adentro de quiénes son los que producen, qué superficie manejan, quiénes son los que compran la yerba mate, toda la cuestión de la industrialización de la yerba mate, en manos de qué empresas está. Eso lo ven, por ejemplo, ustedes recién están cursando cultivos, ¿no? Se ve, profesor. ¿Cómo? Poco veíamos eso, poco Ajá. se veía. ¿Quién era Bueno. Ahí está la cuestión, porque justamente estamos analizando, disculpen que me eche esto, pero estamos analizando justamente el tema del plan de estudio y cómo es importante que pudiéramos ir en un nuevo plan de estudio logrando una integración. Hasta ahora nos manejamos entre todos los docentes, las docentes como compartimentos estancos, ¿no? Y no hay una integración. Entonces también en esto, volviendo al tema de la óptica, con la cual en general nos formamos, es la óptica tecnocrática productivista. Pero hay otras formas de ver también la cuestión agraria o la problemática agraria, como ustedes lo quieren denominar. Y acá puede haber una segunda óptica que es que tiene una aproximación un poco más humanizada sobre la cuestión, ¿no? Y hace referencia a esto que decía, los aspectos sociales, también a la conservación de los recursos y a los problemas ambientales, ¿no? O sea, también hay una mirada hoy cuando se analiza la problemática agraria, tomando en cuenta algunos efectos sociales y también el tema de la conservación de los recursos y los problemas ambientales. Y habría una tercera perspectiva, que en realidad esa perspectiva más bien se asienta en los intereses de los productores directamente involucrados, ¿sí? Y cuando hablamos desde los intereses de los productores directamente involucrados desde esta perspectiva, obviamente vamos a tomar en cuenta los intereses de los productores y de los trabajadores rurales y de acuerdo justamente a la cuestión de su relación también con los bienes, con el mercado, con el capital y sobre todo también con el ambiente, ¿no? Y entonces acá, cuando hablamos de la heterogeneidad que presentamos en la clase anterior, entonces hablamos de justamente los intereses de asalariados, de campesinos, de chacareros, de empresarios, o sea, y ahí nos encontramos con que tenemos diversidad de miradas sobre un mismo proceso, ¿sí? Todo esto enmarcado, cuando analizamos la cuestión agraria o la problemática agraria, es importante también analizar que estamos analizando la problemática agraria que sucede, digamos, en Argentina, pero también en el resto de América Latina, en países que somos dependientes y subdesarrollados en el marco de un contexto internacional dominado por las principales potencias. ¿Sí? Esto no hay que dejar de verlo porque justamente es en ese marco que se desarrolla la cuestión agropecuaria, la cuestión agraria, y es lo que estructuralmente va
condicionar el proceso, ¿sí? O sea, justamente a uno de ustedes hablaba de lo que sucede en Europa sobre la nueva ruralidad y también las políticas regulatorias, creo que era Magali la que hacía referencia. Entonces, obviamente nosotros nos vamos a circunscribir a la situación acá, en este contexto de un país subdesarrollado, dependiente, ¿sí?, de las directrices también de los países hegemónicos, ¿sí? Eso no lo tenemos que perder de vista porque es fundamental tenerlo como marco y concepto, ¿sí? Entonces, bueno, la invitación es ahora a plantear un poco este análisis y vamos a tomar justamente este aspecto. Volvemos al tema que nosotros destacamos siempre, es reconocer el carácter procesual de los fenómenos históricos para resaltar qué cambios hay y qué continuidades. Es siempre teniendo en cuenta la perspectiva histórica de cómo se fueron formando los procesos, los orígenes, las causas y cómo fueron variando, ¿sí? Entonces, en esto de trabajar los cambios y las continuidades, de hecho, implica reconocer las relaciones de poder, las dinámicas sociales, las marchas y contramarchas de los distintos sujetos y la relación que existe, que es dialéctica, ¿sí? Hablábamos justamente de que hay intereses que confluyen, intereses contrapuestos, ¿sí? Hay un ida y vuelta permanente en diálogo en función de estos procesos. Recién comenzábamos también que uno de ustedes leyó un poco cuál fue el proceso histórico de la conformación y tomamos el trabajo que habla del desarrollo del capitalismo en el Valle del Lerma, pero vamos a tomarlo a nivel general, como en la perspectiva histórica, ¿sí? Que recordamos que cuando viene en el periodo de la conquista, por eso acá va a ser brevísimo lo que yo voy a señalar, pero que justamente nos vamos a remontar a cómo se origina el proceso, los procesos en la cuestión agraria, y justamente en el periodo de la conquista dijimos que los indígenas pasaron a ser, quienes eran en ese momento los productores, ¿sí? Productoras, pasaron a ser vasallos de la corona, ¿sí? Entonces quedaron bajo la tutela y el cuidado de quienes eran los conquistadores en ese momento, y se produce. Ahí volvemos a recordar el tema del despojo de las tierras, ¿sí? A través del proceso que se llama las mercedes reales, ¿sí? Ese despojo de tierras, recordémoslo, lo dijimos en la clase pasada, implicó la entrega de tierra, de grandes concentraciones de tierra en manos de justamente los que estaban al servicio de la corona, ¿no? Y aparece también la figura de la encomienda. ¿Por qué? Porque también se entregaban a los conquistadores, los indios, los indígenas en ese momento, bajo la figura de la encomienda. Seguramente se acuerdan, ustedes la vieron lo vieron a eso seguramente en el colegio, cuando estudiaron historia. ¿Recuerdan la figura de la encomienda? Lo vimos también en economía, profe, economía. Bien, perfecto. Bueno, y ahí en el trabajo que les di a leer de Rodríguez Faraldo, justamente el profe de economía, habla de estas figuras y cómo se fue dando el desarrollo del capitalismo, ¿no?, en el Valle del Lerma, con las fincas del Valle del Lerma que antes habían sido mercedes reales y cómo venía la mano de obra. ¿Se acuerdan? Además de Federico, creo que fue el que mencionó, ¿alguien más leyó el trabajo de Rodríguez Faraldo? No. Bueno, en ese trabajo ustedes pueden ver, yo les di ese trabajo porque tiene que ver con algo más cercano, que es la producción tabacalera y las fincas del Valle del Lerma y cómo se fue dando el proceso de transformación en lo que es la estructura agraria del Valle del Lerma, ¿sí? Recordemos que el Valle del Lerma nos venimos desde la época de la conquista, donde había grandes fincas que tenían una función que era para el virreinato del Alto Perú, que era proveer justamente de animales y de alimentos para el desarrollo de la minería, el extractivismo en Potosí,
y sobre todo, bueno, eran grandes fincas que hacían también engorde de ganado y se llevaba y también se producían mulas que eran necesarias para trasladar todo lo que era la extracción de la plata al puerto, ¿sí? Pero bueno, con este despojo, que lo vamos a ver muy vinculado también al tema de la producción de caña de azúcar, ¿sí? Lo dijimos, los grandes ingenios, por ejemplo, San Martín del Tabacal, hay varios chicos de Orán, chicas de Orán, que era propiedad del Robustiano Patrón Costa, quien crea el ingenio, ¿sí? Lo que hace Patrón Costa, además de la superficie destinada a la plantación de la caña, ¿qué es lo que hace? Compra o arrienda otras fincas que eran también producto de las Mercedes Reales, fincas grandes, para obtener la mano de obra necesaria para levantar la caña de azúcar, ¿sí? Eso es porque ¿qué pasaba? En esas fincas o haciendas existían y existen aún gran cantidad de campesinos que son indígenas, ¿no? En general ahora se identifican como del pueblo Coya. Patrón Costas necesitaba para el desarrollo de la cosecha, ustedes saben que hasta el siglo pasado la caña de azúcar a mitad del siglo pasado era cosechada manualmente, entonces se necesitaban gran cantidad de zafreros para levantar la caña de azúcar. Bueno, ¿qué es lo que hacía Patrón Costa? Primero traía, les doy el caso de Patrón Costa, pero puede ser de otros ingenios, ¿no? Traía la mano de obra del este, o sea, de la provincia del Chaco, de Formosa y también del Chaco salteño, que era mano de obra más bien vinculada al pueblo Huichí o al pueblo Toba, ¿no? Esa mano de obra venía, la traían a los ingenios, a el ingenio, pero después también era para otros ingenios, pero después hubo también la necesidad, también en las provincias del NEA, se expande el cultivo de algodón, otro cultivo industrial, que tiene también un periodo más o menos similar a la expansión de la caña de azúcar como penetración del capitalismo, y esa mano de obra que venía de la región de es reemplazada, porque era necesaria que continúe en esos lugares para levantar la cosecha del algodón, fue reemplazada por la mano de obra de los pueblos andinos, ¿sí? De Iruya, Santa Victoria, en Orán, de las serranías de Orán, concretamente de Finca San Andrés. Entonces, ¿cómo se aseguraba Patrón Costa la mano de obra? Compraba tierras o arrendaba. Entonces, los dejaba permanecer a los campesinos en esas tierras, ¿sí? A cambio de que tenían la obligación de ir a trabajar para la época de la zafra. Ustedes saben que la zafra de la caña de azúcar empieza en mayo y termina en octubre generalmente, ¿no? Entonces imagínense todo el tiempo que debían ausentarse los campesinos desde sus lugares, que vivían, o sea, producían para el autoconsumo también y hacían trueque con otros campesinos. Durante todo ese tiempo dejaban de estar en territorio porque eran obligados a levantar la caña de azúcar. Después ya no vino la obligación porque, bueno, hubieron reformas, se la hago sintética esto, con la reforma del Estatuto del Peón Rural, hubieron inspecciones en el año 1946, eso también lo vieron en economía, empiezan a relevarse las condiciones de los obreros rurales y por lo tanto el ingenio lo que decide es comenzar a mecanizar su cosecha, ¿sí? Entonces hoy en día la cosecha de la caña, tanto en Salta como en Jujuy, es mecanizada a diferencia de Tucumán. Pero bueno, ¿por qué lo relaciono con esto de las Mercedes Reales? Porque tiene que ver con que las Mercedes Reales implicaron el desarrollo de las haciendas o fincas, y las fincas tuvieron distintas funcionalidades, entre esas la de provisión de mano de obra para el desarrollo del capitalismo posteriormente, ¿sí? Bueno, además de esta historia, en el proceso histórico de lo que significó la conquista, vamos a recordar el nacimiento del modelo agroexportador en nuestro país, ¿sí? Y justamente tiene que ver también recordar los procesos, recuerden ustedes lo que fue la campaña al desierto, ¿no? Del desierto, liderada por el general Roca, que justamente implicaba
buscar la dominación a partir de la constitución del Estado-Nación de territorios que eran de pueblos indígenas y permitir todo el desarrollo de el sector agropecuario, ¿no? Otro fenómeno, esto significó exterminio de gran población de pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en la región pampeana. Y fíjense, del desierto, muchos autores acá lo que analizan la palabra desierto. ¿Por qué? Porque en los indígenas no se consideraban en condiciones igualitarias al resto de la población. Entonces era como un desierto, que no había gente, que no había... Fíjense en la connotación de lo que implica la palabra desierto, ¿sí? Bueno, ustedes saben también que en nuestro país hubo un gran ingreso de corrientes migratorias, también seguramente lo habrán visto en otra asignatura. Acá vamos a las corridas, pero sobre todo a comienzos del siglo pasado fueron dándose distintas corrientes migratorias. En principio incluso había un hotel, el Hotel de los Inmigrantes, ahí cerquita del puerto, porque había toda una concepción desde la creación del Estado-Nación, ¿no? Con la independencia, de que tenían que venir migrantes, ¿sí? Mano de obra, o sea, gente que venga de Europa sobre todo, a producir y a trabajar la tierra, ¿no? Entonces empiezan a venir las famosas corrientes migratorias de italianos, de españoles mayoritariamente también, y después también de otros pueblos de Europa que incluso venían huyendo también de las situaciones de Europa respecto a las guerras y a las crisis que en ese momento se vivían en Europa, ¿no? Esas corrientes migratorias fueron poblando distintos lugares, sobre todo de la región de la Pampa húmeda argentina, ¿no? Entonces nos encontramos con un desarrollo de las propuestas de colonización, ¿no? Fundamentalmente en las regiones de la provincia de Buenos Aires, también en Santa Fe, también en Entre Ríos, también en Córdoba, en algunos lugares, sobre todo en estos lugares aparece todo un flujo migratorio, justamente con la figura de lo que se llama el colono, ¿no? Y fundamentalmente acá aparece también como hito histórico, ¿no? Toda la cuestión del arriendo, porque en general esos colonos que migraron formaron parte también, o sea, llegaban y pasaban a arrendar las tierras de los grandes terratenientes que habían obtenido las tierras en la Argentina, ya sea, acuérdense, vamos a recordar, después quisiera que lo lean, que lo repasen, que lo vieron en historia seguramente, o en economía ahora hace poquitito, la ley de enfiteusis de Rivadavia y todos los procesos que implicó el tema de la entrega de tierras y la conformación de la clase agraria terrateniente en la Argentina. Y en este sentido, rápidamente mencionar, porque acá estamos haciendo un repaso muy así con una breve síntesis de lo que significó también como hito en toda esta etapa de la gran cantidad de colonos que eran arrenderos, migrantes, lo que significó el grito de Alcorta, que lo vieron también en economía. ¿Alguna se acuerda del grito de Alcorta? ¿A qué nos referimos con eso? Era el levantamiento que habían tenido los campesinos porque estaban sufriendo grandes costos al momento de pagar la posesión de la tierra que tenían por parte de grandes terratenientes, lo que no le permitía desarrollarse. Exactamente, los terratenientes cobraban alto precio por los arriendos y entonces hay toda una movilización justamente de los, como vos decís, de los productores, quienes eran los que trabajaban la tierra, reclamando mayor justicia respecto al precio de los arriendos, mayor pedido de duración del arriendo, porque eran arriendos anuales y ellos pedían que haya más tiempo. Entonces se produce en una localidad de Santa Fe, Alcorta, justamente, toda una movilización de los productores,
y que es lo que llama a constituir una de las organizaciones también del sector agropecuario, que es la Federación Agraria Argentina, ¿sí? Acá estamos tomando justamente un proceso muy significativo en el siglo pasado. Por otro lado, también, y que lo vimos, ¿no? Con la historia de la extensión, en la crisis del 40 hay un aumento en la producción de los países como Estados Unidos, de Australia también, que tiene que ver con un incremento fuerte en el precio a nivel, sobre todo en la producción a nivel mundial del sector granario fundamentalmente, y acá también hay todo un reacomodamiento a nivel del país. Y podemos hablar que en los años 80 del siglo pasado se observa también una fuerte recuperación de la agricultura pampeana. Estamos hablando, fíjense, sobre todo porque tomamos el desarrollo del modelo agroexportador desde la perspectiva de la agricultura pampeana, ¿sí? De la región pampeana, porque era el sector llamado a producir para exportar, ¿sí? Bueno, habíamos hablado de que hubo una recuperación ahí a fines de los 80, y acá nos vamos a centrar en algo que ustedes fueron mencionando, ¿no? Vamos a acá profundizar de lo que significó también los procesos de globalización, que es lo que analiza Blanca Rubio en el documento que ustedes vieron, y el gran impacto que tuvo sobre el agro argentino, ¿sí? Ustedes lo vieron en economía. ¿Qué significaba la globalización? ¿Recuerdan las políticas neoliberales? ¿Eran las del consenso de Washington? Exactamente. ¿Se silenció, profe? Lo estoy escuchando, los quiero escuchar. Neoliberal no es, profe, cuando el Estado por ahí ya no interviene tanto en el mercado y deja que se regule un poco así por su cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Eso lo vieron en economía, seguro, seguro, ¿eh? Dejar hacer, dejar pasar. Ah, bueno, te gustan las frases. A ver, ¿qué más? ¿Qué características había en el consenso de Washington o en las políticas de globalización o políticas neoliberales? Como políticas macroeconómicas nos estamos refiriendo. El libre mercado no era una política neoliberal. Exactamente, libre mercado, ¿sí? O sea, la liberalización de los mercados, ¿qué significa? Justamente sacar todos los mecanismos regulatorios que tiene el Estado. Por ejemplo, acá, como mecanismo de regulación de ciertas producciones, estaba la Junta Nacional de Carnes, que tenía una política de regulación del precio de la carne, y que le garantizaba a los productores cierto precio, la Junta Nacional de Granos, ¿sí? También, que regulaba todo el tema de la producción, de la exportación, el precio de los granos. La otra cuestión que también fue eliminada y que tiene que ver con el libre mercado fue la Dirección Nacional del Azúcar, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, entes reguladores de la yerba mate y del té. Estamos hablando, fíjense, de la yerba mate y del té, que son producciones clásicas de la región del noreste argentino, ¿sí? Hay un único cultivo que se salvó justamente hay un organismo que regula el precio, la producción de ese cultivo. ¿Se acuerdan cuál es? Seguramente lo han visto. Es muy cercano a nosotros, digamos, a nuestra producción del Valle del Lerma. Más pistas no les puedo dar, ¿eh?
tabaco. Exactamente. Fíjense, durante los 90 se liberaron absolutamente, o sea, se eliminaron todos los mecanismos de regulación estatal, pero el único que siguió teniendo su mecanismo de regulación fue el tabaco a través del Fondo Especial del Tabaco, ¿sí? Ustedes, a ver, ¿qué saben del Fondo Especial del Tabaco? ¿Escucharon hablar del FET o Fondo Especial del Tabaco? Yo, profe, la verdad que no. ¿No? No, o sea, sí, lo sentí nombrar, pero no sé qué, la verdad no me acuerdo de haberlo visto en ninguna materia. Bien. El FED como organismo no busca proteger los intereses de los productores y de los trabajadores que participan en la producción. Entre varias de las cosas que hace, lo que regula es el impuesto que tienen los cigarrillos para redistribuir ese ingreso adicional por la recaudación impositiva con los productores, además de regular el plan del Intertabaco para los trabajadores cuando quedan sin trabajo en la parte muerta. Bien, los que buscan defender los intereses de los productores, sobre todo, está muy cercano totalmente a lo que es el FED. Pero digo... Puede ser la Cámara, capaz que lo confundí. Claro, para precisar la cuestión es, justamente hay un organismo gremial que es la Cámara del Tabaco de Salta que defiende los intereses de los productores, ¿sí? Hay otras asociaciones también, pero sobre todo la Cámara sería la más fuerte. Lo mismo en Jujuy está la Cámara del Tabaco de Jujuy, Tucumán tiene otra organización y las provincias del NEA otras organizaciones, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que planteas sobre el FED justamente es eso, se crea a partir de una ley, la 19.800, la ley que se crea, que lo que crea es además un impuesto al precio de venta del paquete de cigarrillo con el objetivo también de justamente regular también el precio de venta del tabaco. Entonces, cuando un productor vende el tabaco, tiene dos componentes en el precio o sea, en lo que le ingresa al productor. Por un lado, lo que le paga justamente ya sea la cooperativa o la compañía que le compra el tabaco, y otra parte del precio está a partir de ese impuesto. Por otro lado, el FED lo que se propone es toda una estrategia que tiene que ver con programas de financiamiento a partir de la recaudación, ¿sí? De programas de diversificación productiva, de desarrollo tecnológico para el sector, con ya sea subsidios, con líneas también de mejoramiento para la infraestructura de riego, apoyo a las organizaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada provincia, cada sector provincial propone distintos planes para desarrollar a través del FED. De hecho, toda la obra del gasoducto en el Valle del Lerma tiene que ver también con planes que se han generado, o por ejemplo, el desarrollo de las estufas bulk curing para desarrollo de estufas comunitarias, por ejemplo, para los productores, ¿sí? Teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector. Así que bueno, fíjense, pero ¿por qué no desapareció el FED? A eso me quería referir también. Porque hubo una fuerte presión política, hablamos de política, de las organizaciones sectoriales del sector, ¿sí? Disculpen la redundancia, pero de organizaciones como las Cámaras del Tabaco que hicieron una fuerte presión a nivel nacional con los legisladores nacionales que respondían en ese momento, que representaban a la provincia de Salta, para justamente lograr que este mecanismo de regulación también del precio del tabaco y de otras acciones siguiera vigente, ¿sí? Bueno, la otra cuestión vinculada al tema de la globalización, acuérdense que y en lo macroeconómico se hablaba de la competitividad, justamente de liberar, que el Estado deje de tener existencia en sus mecanismos reguladores o protectores de ciertas producciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también, ya bajando a la cuestión agropecuaria,
implicó también en ese momento histórico que hubiera una paridad cambiaria, ¿sí? Entonces, en los años 90 hubieron, como había una paridad cambiaria, ¿sí? Mucha importación de alimentos frescos y procesados, y esto trajo también grandes implicancias en lo que era el modelo de producción, que si bien pensemos que básicamente el sector agropecuario en nuestro país se desarrolla a partir del modelo agroexportador, si la Argentina exportando hacia el mundo alimentos, y sobre todo granos y carnes, ¿no? Desarrollo desde ahí. También hay sectores, y sobre todo en las economías regionales, muy vinculados a los alimentos frescos y también, bueno, la industria del procesamiento. Con la paridad cambiaria en esos momentos, lo que se hacía era traer gran cantidad de productos de otros países porque, bueno, no había mecanismos dentro del país de protección a la industria alimenticia y también a los productores, que no podían competir con el precio al cual venían los alimentos desde otros países, ¿sí? Por otro lado, también en la globalización y también producto de las políticas neoliberales, hay todo además, la incorporación de todo un paquete tecnológico muy vinculado a las semillas transgénicas, ¿sí? Entonces, a partir de los 90, justamente aparece la posibilidad de las semillas transgénicas justamente con todo el paquete tecnológico, llámese glifosato y todo concretamente en soja, que es lo que provoca una gran expansión de la producción y del complejo oleaginoso, ¿sí? Y eso produce también un gran impacto social y económico en la expansión, ¿sí? Porque, y es lo que ustedes vieron en el Censo Nacional Agropecuario con producto de la globalización, de la importación de otros productos desde afuera, la falta de mecanismos de regulación que muchos de los productores, sobre todo los familiares capitalizados y sobre todo en la región pampeana, ¿sí?, no pudieran incorporar tecnologías, porque en gran parte el desarrollo en los 90 de la producción agropecuaria se basó en dos factores: la incorporación tecnológica, o sea, un mayor nivel de capitalización por parte de los productores, y por otro lado, el logro de la eficiencia económica a través de la disminución también de los costos de producción, ¿sí? Y en general, ustedes lo vieron en economía también, eso en general, la disminución de los costos de producción nos lleva a las economías de escala, ¿sí? Término también muy conocido por ustedes, o sea, a ser más competitivos, ampliando la superficie en explotación, ampliando, y las economías de escala nos hablan de la incorporación también de ciertas maquinarias y procesos que hacen que los productores, para poder ser más competitivos en ese momento, en ese proceso, deban implicarse en un proceso de mayor incorporación tecnológica y mayor escala productiva. Por lo tanto, ¿a qué lleva todo esto? A que en gran parte en los años 90, muchos de los productores, sobre todo vinculados a no solo a la región pampeana, sino también a las economías regionales, se endeudaran, o sea, que buscaran acceder al crédito para poder llegar a ser competitivos, ¿no? De acuerdo al modelo imperante en ese momento. Y uno que ustedes mencionaba, y hoy en día sucede también, pero digo, en los 90 fue muy común el gran endeudamiento que hubo del sector agropecuario, y sobre todo, volvemos a decir, de lo que denominamos los colonos, los chacareros de la región pampeana, de la región de la pampa húmeda. Y es por eso que, producto de ese endeudamiento, muchos de los productores tuvieron que sufrir el remate de sus campos porque no podían pagar las deudas, o en muchos de los casos también lo que hicieron es arrendar sus campos a otros grupos empresariales, para que esos otros grupos empresariales además necesitaban crecer en sus economías de escala, y a ese productor chacarero no le convenía seguir produciendo, sino que le convenía más arrendar sus campos, ¿sí? Ahí surge justamente en todo este proceso
es muy importante lo que llamamos las mujeres en lucha. ¿Escucharon hablar de la Organización de las Mujeres en Lucha? No, profe, yo no. Bueno, en ese momento, y sobre todo en la Pampa Húmeda, como se remataban muchos campos de productores, muchas mujeres, estamos hablando de una agricultura familiar capitalizada, ¿no? No estamos hablando de la agricultura de subsistencia o campesina indígena, sino de este chacarero que trabaja con su familia en la región pampeana, que contrata mano de obra temporalmente o tiene alguna mano de obra contratada de manera permanente. Al ver el gran endeudamiento, venían, o sea, generalmente era con la banca, con los bancos de ese momento, venían los remates de los campos. Entonces las mujeres lo que empezaron es a juntarse cada vez que había una amenaza de un remate, se juntaban en el campo donde se iba a rematar, y pedían los remates, bueno, cantaban el himno nacional, y toda una cuestión de como símbolo de la lucha, y muchas de ellas, a partir de esa fuerza que fueron logrando, lograron frenar algunos remates, ¿sí? O sea, y surge las mujeres agropecuarias en lucha, ¿no? Toda una movida en la región pampeana, muy fuerte. Bueno, hay algunos materiales, si quieren, tengo para compartirles de bibliografía para leer sobre esto. Bueno, la otra cuestión, volvemos a enfocarnos en todo lo que significó la expansión de la frontera agropecuaria, con los impactos, y esto qué significó, y ahí venimos al tema, que lo vimos también en la lectura de Blanca Rubio, cuando vamos analizando otros países también. Todo este fenómeno de la competitividad, de las economías de escala, de la incorporación de un paquete tecnológico, o sea, el desarrollo a través de las innovaciones tecnológicas, fundamentalmente para ciertos niveles de productores, implicó justamente un proceso de concentración económica, de éxodo rural y de exclusión, que es lo que la autora Blanca Rubio habla, ¿sí? Entonces, en general, estamos hablando del agro pampeano, pero ya vamos a tomar también qué pasó en las economías regionales. En el agro pampeano también hubo entonces... Una pregunta. Sí. ¿Por qué Argentina decide tomar ese modelo o ese camino en los 90, por ahí, decir, con los... Bueno, no solo fue Argentina, sino que fue el modelo imperante. Recordémonos que el neoliberalismo también tenía vigencia en Europa. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes son muy chicos, pero en Europa quienes estaban eran gobiernos neoliberales. Margaret Thatcher, por ejemplo, la dama de hierro. ¿Ustedes escucharon hablar, al menos por la guerra de las Malvinas, quién era Margaret Thatcher? Sí. Bueno, sí. Obviamente ella también hizo una política de ajuste en el propio Inglaterra. Margaret Thatcher, se les recomienda una película que es muy buena, no una película, una serie en Netflix, no sé si sigue estando, La Reina se llama. No El Reino, que está ahora, sino La Reina, y que analiza distintos, obviamente está focalizado en la corona inglesa, pero analiza, en un capítulo de la serie aparece todo lo que pasaba con la guerra de las Malvinas y el tema de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ella impulsó, porque eran políticas neoliberales, era un auge del neoliberalismo en el mundo entero, no solo en Argentina. En Inglaterra estaba Margaret Thatcher, en Estados Unidos estaba, se me fue el nombre del presidente que era actor de cine también. Ay, ¿cómo no me voy a acordar? Perdón, un lapsus. Reagan. ¿Ah? Reagan no era. Reagan, exactamente, Ronald Reagan. También detentor de políticas neoliberales, él después reemplazado por Bush padre, Bush hijo después. Acuérdense, eran ellos republicanos y representantes del neoliberalismo. En Europa en general también eran las políticas neoliberales, en Italia, en España, ¿no? Era el auge, tanto es así que muchos se animaron a plantear, algunos autores, el fin de las utopías, como que en la historia ya las utopías, los sueños, las transformaciones de la, digamos, de la estructura social y productiva no existía más, y lo que era vigente por siempre y para siempre
era el neoliberalismo. Entonces, Argentina también, el gobierno que en ese momento estaba al frente del poder era el gobierno del Partido Justicialista con Carlos Menem, ¿sí? Que obviamente fue un ejecutor de las políticas neoliberales, ¿sí? Tanto es así que el primer ministro de Economía de Carlos Menem era de apellido Bunge, ¿sí? Representante, fíjense acá, de una de los grandes, de las familias de los monopolios exportadores de grano, ¿sí? O sea, claramente en nuestro país, al igual que Chile, al igual que Uruguay, al igual que Bolivia, al igual que Perú, al igual que Colombia, que Venezuela en los 90, en Venezuela seguramente te recuerdas cuál era el presidente en esa época. Carlos Andrés Pérez, creo. Exactamente, Carlos Andrés Pérez. En México, imagínense, hubieron 7 presidentes desde esa época hasta ahora, que fue reemplazado otro presidente de gobiernos neoliberales. Imagínense en décadas de gobiernos neoliberales. Bueno, en Argentina concretamente, Carlos Menem fue el impulsor de las políticas neoliberales. ¿Qué queremos decir con esto? Volvemos al tema de que nosotros somos países dependientes, América Latina en general, y a nivel internacional había una ola de gobiernos neoliberales en el mundo y particularmente en nuestra región, ¿sí? Que han promovido el consenso de Washington, todo lo que se dictaminaba en Estados Unidos para América Latina, ¿sí? Y para el propio Estados Unidos, pero sobre todo las recetas para América Latina. Entonces, como consecuencia de esto, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubieron un gran crecimiento de los monopolios exportadores de granos. Cargill, Bunge, Dreyfus, o sea, imagínense, si ya existía un monopolio en general de la exportación de grano, ustedes lo saben, se acentuó aún más, ¿sí? Y además se acentuó la concentración, producto de las economías del modelo neoliberal. Acá tenemos un dato. El 37% de las explotaciones generaba el 75% de la producción granaria, ¿no? Periodo post-convertibilidad. El latifundio y la gran propiedad fueron el rango decisivo del paisaje agrario, ¿no? Por otro lado, empieza un proceso muy fuerte ya de la extranjerización de la tierra. Ustedes saben que también en nuestro país hay una gran cantidad de capitales extranjeros que invierten en tierras, ¿no? El grupo Soros, Radici, Benetton. Benetton, ustedes habrán escuchado de la presencia de Benetton, sobre todo en la región patagónica, ¿no? Benetton justamente es un empresario italiano, muy ligado también a la industria textil, ¿no? Y ahí también tiene grandes superficies en la región pampeana. Bueno, Ratazzi, italiano, Grupo Gaudio, Grupo Fanti, son los grupos que fueron comprando tierra en la Argentina. Bueno, otra cuestión que emerge, y seguramente nuestro compañero acá de la clase, que su padre era contratista, lo conoce muy bien, eran, bueno, por un lado los pools de siembra, que no les voy a redundar porque ustedes lo conocen perfectamente, lo que son los pools de siembra, los fondos de inversión agrícola, ¿no? O sea, toda una serie de actores que no necesariamente pertenecen al sector agropecuario, pero que deciden hacer inversión en el sector agrícola, los grandes contratistas de maquinarias, y sobre todo también en esta época hay un gran incremento en la renta del suelo. Fíjense en las transformaciones que nos ayudan a explicar el porqué también de la estructura agraria y el proceso de concentración. Ahora, ¿qué pasó con las economías regionales? Porque hasta ahora nos hemos enfocado sobre todo en la pampa húmeda, ¿no? En las economías regionales, ustedes saben, se observa durante todo este tiempo y sobre todo a partir de los 90 hasta ahora, ¿qué encontramos? Por un lado, hay una articulación muy subordinada por parte de los productores hacia las cadenas agroalimentarias. Ustedes saben que
cuando hablamos, y justamente en los 90 también, me olvidé de recordarles, en los 90 también se produce una extranjerización también en la inversión en la industria del sector agroalimentario. O sea, las empresas tradicionales, industriales, de valor agregado en la producción agrícola, pasan a ser reemplazadas muchas de ellas por capitales extranjeros, ¿sí? Las fábricas tradicionales de galletitas o de otros productos del agro pasan a ser reemplazadas por justamente la inversión extranjera, ¿no? Muchas empresas son compradas por capitales extranjeros. Bueno, en las economías regionales hay, y hablamos siempre de una articulación subordinada por parte de los productores a las cadenas agroalimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Subordinada quiere decir que no tienen poder de negociación, ¿sí? O sea, y además la apropiación del precio de venta, o sea, de la renta en la cadena agroindustrial es muy escasa por parte de los productores, ¿sí? Por ejemplo, los datos, ustedes habrán escuchado de por ejemplo, la yerba mate. ¿Ustedes han escuchado de las protestas de los zafreros, por ejemplo? No. ¿No? ¿De los tariferos nunca escucharon hablar? No, profe. No, profe. Bueno, ustedes saben que la yerba mate es una producción muy importante en el NEA. Si ustedes tuvieran que decir una provincia a la cual relacionan con la producción de yerba mate, ¿qué provincia asocian? Misiones. Misiones, exactamente. En Misiones justamente hay miles de productores que producen la yerba mate. Se habla de productores y de los tariferos, que son los que cosechan la yerba. ¿Saben cuántas empresas vinculadas al tema de la yerba mate hay? O sea, a la industria de la yerba mate. Ustedes que seguramente consumen mate. Yo conozco Tarahui y Leibig nada más. Ajá. ¿Serán tan un montón? Las marcas son muchas, pero las productoras no son tantas. Ajá, bien. Estamos perfectos. Estamos hablando de Tarahui, dijeron. ¿Quién más? Molinos son los que son iguales. ¿Cómo? Los molinos o donde la procesan. Por lo menos Molinos. Tarahui, la Nobleza Gaucha es como del mismo, creo. No, son distintos. Pero bueno, no importa, no es necesario que se conozcan los nombres exactos, pero está Tarahui, que es la más importante con el establecimiento de las Marías. Las ¿sí? Marías. Ahí está, van relacionando. ¿Quiénes más? Dijeron Nobleza Gaucha, bueno, el Molino, Río de la Plata, con Nobleza Gaucha y Cruz de Malta. Después están, hay cooperativas, por ejemplo, también. Pero La de bueno, son Leibig las... no es una cooperativa donde ¿Cuál? hay la de Leibig, la que hace Playadito. Exactamente. Es una cooperativa de productores, son varios productores chicos. Exactamente, que fue creciendo y Playadito está entre las primeras también. Pero en general están las otras grandes empresas que ustedes fueron mencionando. Ahora, la relación entre el precio del precio de venta de las hojas de yerba mate, ¿no? Y la molienda, los productores se apropian de una escasísima parte de lo que significa el precio de venta, ¿sí? O sea, la incidencia del precio que recibe el productor sobre el precio de venta pero hay una brecha muy significativa al precio de venta que nosotros adquirimos la yerba mate en el supermercado, ¿sí? O sea, en general podemos hablar de 10 empresas que son las que realmente elaboran el 80% de la yerba mate, ¿sí? del total producido, y que se apropian en gran parte de la riqueza del sector agropecuario. Ustedes seguramente también, si bien no lo podemos caracterizar como una economía regional para nada, pero la producción láctea, ustedes saben que también sucede más o menos lo mismo. Ustedes habrán escuchado hablar también, producto también de la década de los 90 y la inserción subordinada de los productores,
el precio que recibe un productor lechero en relación al precio de venta de la leche, ¿no? En la góndola del supermercado, en el almacén o lo que fuera el consumidor. Hay una brecha enorme, no los quiero abrumar con los números, pero es muy fuerte, ¿sí? Creo que era menos de la mitad, profe. Muchísimo menos, mucho menos de la mitad. Les voy a pedir que lo indaguen porque es mucho menos, incluso le pueden preguntar, mañana va a estar un productor tambero, ¿sí? Mañana le pueden preguntar cuánto le paga Cosalta, y eso que es una cooperativa, ¿no? Pero cuánto recibe por el precio de venta de la leche, ¿sí? Y eso que acá hay una cadena corta de comercialización, ¿sí? Porque bueno, el año pasado no estaban pagando 24 pesos el litro de leche. Exactamente, estamos rondando esa cifra. No sé actualmente cuánto está pagando Cosalta, pero más o menos es así. ¿Y a cuánto está el sachet de leche en el supermercado o en el almacén de su barrio? ¿De Cosalta, dice usted? De Cosalta o cualquier otra, más o menos están parecidos. 90 pesos. 100 pesos, ¿no es? 100 pesos. Exacto. Fíjense, por lo menos están entre 85 y 90 pesos, en algunos casos también de acuerdo a todos los aditivos y a las promociones, llega a costar más. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? De que estamos ante una articulación muy subordinada de los productores en relación a las cadenas agroalimentarias. Y en las cadenas no solo interviene la industria, sino que también interviene el sector encargado de la distribución de los alimentos, ¿sí? Y de la comercialización. O sea, todas las cadenas de distribución y comercialización, y interviene también el supermercadismo como fenómeno, también producto de la globalización. Bueno, en las economías regionales también hubo un gran deterioro y expulsión de los productores familiares. Eso se observa también como producto de la globalización y es lo que habla Blanca Rubio, ¿sí? Entonces, ¿qué se promueve? El incremento de unidades de producción con mayor poder de negociación. Perdón, ¿quieren hacer un corte? Y después seguimos. No, profe, sigamos. ¿Sigamos? Bueno, seguro, ¿no? Porque si están muy aburridos, cortamos. Por otro lado, como habíamos dicho, que el patrón de desarrollo se centraba en el crecimiento de las escalas de producción. Ustedes han sido formados, ¿no? Hay que incrementar las economías de escala. Volvemos a decir, el uso intensivo de capital, el uso intensivo de tecnologías dependientes de insumos industriales, y la ciencia y la biotecnología también muy centradas en disminuir la cantidad de fuerza de trabajo empleada en el sector. Por ejemplo, y ahí voy a darles datos, por ejemplo, ustedes saben que para levantar una hectárea de caña se necesitaban alrededor de 22 jornales. Con la mecanización, obviamente la cantidad de jornales necesarios pasó a ser una persona o dos personas, y así si analizamos en el algodón, otro cultivo de economías regionales. El tabaco, por ejemplo, hasta ahora no se ha podido mecanizar todo lo que es la plantación, si bien hay intentos de mecanizar, pero no han sido en general muy difundidos y exitosos, ni tampoco la cosecha. Por lo tanto, el tabaco dentro de las economías regionales sigue siendo un cultivo que demanda fuerza de trabajo porque no penetró masivamente la mecanización. Lo mismo en la yerba mate o el té. Ustedes saben que para que la yerba mate y el té también se hace, ya lo van a ver, en cultivos industriales también se introduce la mecanización en algunos casos, pero para el té de calidad en general se habla de una cosecha mucho más vinculada, o la yerba mate, una cosecha vinculada a lo manual, ¿no? Bueno, acá uno de los compañeros mencionó el tema de la devaluación, ¿sí? La devaluación que existió y que consolida la posición de los capitales más concentrados de la agricultura, y que son los asociados a la exportación. ¿Por qué? Porque son los capitales que pueden, a través de las políticas de exportación, a ellos les ingresan dólares, y siempre entre políticas devaluatorias son los favorecidos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, como consecuencia de todo esto, vemos y volvemos a remarcar lo que dicen los trabajos que ustedes leyeron. Pequeños y medianos productores más empobrecidos
creciente presencia de capitales financieros ajenos al quehacer agrario tradicional, o sea, los clásicos productores empiezan a aparecer también, lo que les dije anteriormente, gran cantidad de inversores en el sector agropecuario. Y en este caso se desplaza la agricultura familiar, eso se lo observa fundamentalmente, por ejemplo, en la vitivinicultura, que ya lo vamos a ver, en el cultivo del algodón, del olivo. Ustedes saben que el olivo, hay una compañera, bueno, de la región de Cuyo, pero el olivo, por ejemplo, también, vía también los diferimentos impositivos, tuvo un gran desarrollo de actores que no eran los tradicionalmente olivicultores, ¿sí? O sea, ustedes saben que el olivo es una producción muy importante en las provincias de Mendoza, de San Juan, de Catamarca, de La Rioja, ¿sí? Con productores que, bueno, históricamente venían produciendo, pero con los diferimentos aparecieron inversores que están desarrollando grandes producciones de olivo. Por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, ahora Alfredo Olmedo, empresario sojero, ¿sí?, está produciendo olivos en la provincia de Catamarca. También en su momento, quien era propietario de la Velos del Norte, también propietario del Hotel Alejandro I, para darles referencia, ¿no? Grupos empresariales que no estaban dedicados a la producción agropecuaria, empezaron a producir en la provincia de Catamarca, y así podríamos hablar de otros actores. Digo, como a modo de ejemplo les menciono esto. Bueno, frente a esto volvemos a decir la baja capacidad de negociación frente a los acopiadores. Lo mismo sucede en la cuestión tabacalera. Ustedes saben que el tabaco, los que compran el tabaco, lo van a ver ahora, o si no lo vieron en economía, son muy pocas empresas, ¿sí? Ni los dedos de una mano nos sobran los dedos de una mano para contar los acopiadores, ¿sí? Entonces ahí hay muy escasa poder de negociación. Incluso en el caso de las cooperativas que tuvieron también su expansión en la década de los 80, que fueron promovidas y lideradas por los propios productores tabacaleros, esas cooperativas en la década de los 90, justamente en su momento cuando se creó la Coprotab, la Cooperativa de Productores Tabacaleros, llegó a copiar hasta el 50% de la producción o más en algunos momentos de la producción del tabaco. Eso cuando se creó la cooperativa y en su periodo de expansión, significó para los productores tener un gran margen de negociación, incluso en el precio de venta, ante las otras compañías. Pero ¿qué pasó? En los 90 la Coprotab también, producto de toda la globalización, se endeudó muchísimo. ¿Y quiénes hoy están, además de los productores frente a la Coprotab, quienes compran el tabaco, en realidad son que están asociados a la Coprotab, son representantes de las grandes compañías a nivel internacional? O sea que incluso la Coprotab hoy no tiene plena autonomía frente al precio de compra del tabaco, que había sido creada justamente para que el productor pudiera acceder a mejores precios, y sin embargo hoy quienes son los que están ahí atrás del comprador, digamos, no solo son los dirigentes de la cooperativa, sino que atrás están los dueños representantes de las multinacionales comprando el tabaco. Bueno, y en este sentido, un gran auge de la agricultura de contrato. ¿Qué quiere decir eso? Y sobre todo se lo ve en estos cultivos: en tabaco, en té, en yerba mate y azúcar. Azúcar, vamos a hacer la aclaración que se las hice la vez pasada. No es en el caso concretamente de Salta y Jujuy, porque la producción de azúcar está en manos de los grandes ingenios, con la plantación incluida, pero sí en el caso del azúcar en Tucumán, ¿sí? Porque los ingenios están separados de lo que es la producción. En Tucumán la agricultura se hace en manos de pequeños productores minifundistas. En la yerba mate igual, en el té igual y en el tabaco. En el tabaco hay una gran diferencia también, pero vamos a tomar un caso extremo en la producción tabacalera. Dijimos que Salta y Jujuy, y sobre todo Salta, hay una gran diversidad de productores. Están los empresarios, hablando de tipos sociales agrarios, ¿no? Los empresarios, tenemos también familiares capitalizados en la producción tabacalera y pequeños productores minifundistas. Pero vamos a comparar con el caso de Misiones, por ejemplo. Ustedes saben que Misiones,
pero hay miles de productores tabacaleros, no los quiero abrumar con cifras, pero que son pequeñísimos productores minifundistas. En algunos casos también combinan con otras producciones, pero son productores que no llegan ni a veces ni a 1 a 2 hectáreas de tabaco. ¿Y qué quiere decir el tema? Ustedes saben lo que es agricultura de contrato. ¿Quién me puede definir de ustedes la agricultura de contrato? ¿No tiene que ver con lo que es el arrendamiento, profe? Y las distintas formas de... No, ahí, bueno, el contrato, pero ese es el contrato relacionado a la figura de la tenencia en la tierra. Pero hay otra figura que es la del contrato con la agroindustria. Concretamente... La que determina cánones y cupos a cubrir, ¿se fijan desde antes de la producción las cantidades y los precios? Además, el precio no, pero sí la cantidad, y es un contrato que establece la industria con el productor, donde justamente en general también lo que otorgan las industrias es insumos, ¿sí? O sea, les entregan insumos, hacen un acuerdo por X, como vos decías, por cierta cantidad de tabaco, en este caso de tabaco, o de hierba, o de azúcar a entregar a la industria, ¿sí? Se firma un acuerdo entre el productor y la industria, ¿sí? En el caso de y donde Masalín. Exactamente, donde la industria además le otorga al productor, hace un acuerdo para que haga el productor X cantidad de hectáreas, hace un acuerdo para darle crédito para que compre los insumos necesarios. Entonces, después ese productor obviamente está comprometido a entregarle a la industria lo que se comprometió en producir, ¿sí? Y entonces después se le descuenta a los productores los insumos que tuvieron a partir del proceso productivo, ¿sí? Esta agricultura de contrato, en el caso, fíjense, es muy fuerte y muy significativo si uno se va a Misiones. Acá, dentro de todo, hay un mayor poder de negociación de los productores que en el caso de Misiones. En el caso de Misiones, prácticamente, los productores prácticamente son trabajadores, que no tienen ningún margen de negociación. Entonces, acá, fíjense en quién asume el riesgo productivo en todo el proceso del cultivo y de la industrialización del tabaco. ¿Quién creen que tiene el mayor riesgo? El productor siempre. El productor. Exactamente. Fíjense, recae sobre las espaldas del productor, productora, quiero decir, bueno, hablemos genéricamente, pero justamente asumen todo el riesgo productivo y la industria se apropia de los grandes beneficios. Hay toda una cuestión de relación asimétrica, ¿no? Y obviamente hay desventajas grandes. Y en ese sentido hay una pérdida muy importante de autonomía por parte de los productores, ¿sí? Eso lo pueden ver incluso en las otras producciones también. En el tema de la vitivinicultura también, cuando ya lo vamos a ver, también como modificación de todo el proceso productivo. Entonces, en las economías regionales, cuando hablamos de la problemática de los productores, hay un proceso fuerte de descapitalización de los productores, se observa eso. Y hay una incapacidad de muchos de los productores de reconvertir plantaciones. Esto se observa, yo creo que se los mencioné, ¿se acuerdan en la clase pasada que les mostré las fotos de, no sé si ahí, cuando los productores en sus protestas estaban tirando las peras y manzanas? Ustedes saben que en Río Negro y en Neuquén es el desarrollo de la fruticultura en el Alto Valle del Río Negro, ¿no? 2 provincias importantísimas en la producción frutícola, pero que también, producto de la década de los 90 y lo que siguió posteriormente, esos productores no han podido reconvertir las plantaciones en función de la demanda internacional. Por lo tanto, también, ustedes saben que Argentina llegó a liderar el proceso de exportación de peras y manzanas, ¿sí? Pero sin embargo, bueno, en el modelo chileno también el liberalismo, pero ahí hubo toda una instancia de políticas del Estado, hubo una reconversión y Chile nos desplazó en muchos mercados, ¿no? Bueno,
Esta descapitalización hace que aún hoy estos productores tengan serias dificultades al momento de comercializar. Entonces, la exportación de estas producciones se hace con mucha dificultad, dado que el mercado está demandando otro tipo de fruta. Por otro lado, esto que pauperización, pobreza, ¿no? Empobrecimiento creciente del sector, justamente para afrontar los costos de producción. Esto que ya lo vimos, la escasa nula posibilidad de financiamiento, porque por otro lado tampoco hay ofertas de financiamiento en general disponibles para los productores de las economías regionales. No hay líneas de financiamiento para los productores en general que haga que sea un crédito accesible a largo plazo y que sea incentivo para la población. Y la banca estatal en general, no en los últimos, desde los 90 en adelante, no ha tenido en general líneas acordes de financiamiento del sector agropecuario. Por lo tanto, también encontramos la obsolescencia en los factores de producción y la tecnología no adaptada a todas las exigencias que se requiere. Otra cuestión es la que nosotros, ustedes saben, en la estructura agraria hay una gran parcelación de tierras, ¿no? Por herencia, por división de la tierra. Eso si nos vamos al Valle Calchaquí, incluso acá en el Valle del Lerma, lo vemos en otros lugares, y eso también, esa gran división también está produciendo la imposibilidad de seguirlas trabajando. Bueno, volvemos a redundar, la articulación subordinada, la desaparición de unidades productivas, el aumento de pobreza. Es lo que ustedes, yo no quiero abrumarlos con datos censales, para eso están las cifras, los datos, pero por ejemplo, a nivel de concentración, por ejemplo, les voy a citar el caso de Salta, ¿sí? En el caso de la provincia de Salta, ustedes lo deben haber visto, les recomiendo a los que no lo leyeron, si uno compara, por ejemplo, como conclusión también del análisis de la estructura agraria, uno de los fenómenos justamente es, como tendencia general a nivel país, pero que se ve en nuestra provincia, es la gran concentración de tierra, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a decir, por ejemplo, en Salta concretamente, a ver, acá lo tengo. En el 2002, ¿sí? En el censo agropecuario 2002, el 63% de las explotaciones agropecuarias, ¿sí? manejaba menos de 50 hectáreas, el 63% de las explotaciones agropecuarias. ¿Pero qué significa esto además? Que solo explotaban el 0,71% de la superficie total de la provincia. ¿Han escuchado bien? 63% de las explotaciones explotan menos de 50 hectáreas y solo representa todo esto el 0,71% de la superficie total. En el 2018 se acentúa esto y pasa a ser el 64,28% de las explotaciones son de menores de 50 hectáreas y controlan o explotan el 0,67% de la explotación de la superficie total provincial. En el otro extremo, ¿sí? Tenemos que más de 10.000 hectáreas, ¿sí? Las explotaciones que tienen más de 10.000 hectáreas, en el año 2002 representaban el 1,34%, ¿sí? Esto implicaba el 45% del total provincial, ¿sí? El 45% del total provincial estaba en manos del 1,34% de las explotaciones. En cambio, en el 2018, fíjense en la concentración, el 58,78% de la superficie total está en manos del 1,2% de las explotaciones agropecuarias. Digo, no quiero en la clase aburrirlos con números, pero digo, les menciono estas cifras porque son contundentes. A nivel del promedio nacional, obviamente es menor, pero, Salta es como mucho más fuerte y destacado, pero también se observa a nivel nacional una gran concentración, incluso en la región pampeana, ¿no? Bueno, acá quería mencionarles algunos casos de la problemática agraria, ¿no? Por ejemplo,
En la vitivinicultura, y muy vinculado a la agroindustria, se observa una transnacionalización de la cadena productiva, ¿sí? Sobre todo ustedes saben que hubo una gran transformación, bueno, lo van a ver ahora seguramente en fruticultura, una gran transformación en la producción de uvas, o sea, un cambio muy importante a nivel de variedades, y fundamentalmente hay un reemplazo y fundamentalmente destinado a la producción de uvas finas y vinos de calidad, ¿no? Eso, si uno compara el desarrollo de la fruticultura y de la vitivinicultura en particular, hay una reconversión de la producción de vinos de mesa, que era en gran parte desarrollada por productores familiares, sobre todo en la región de Cuyo. Acá en Salta es menor la producción vitivinícola, pero bueno, sobre todo en la región de Cuyo, en San Juan, en Mendoza, en La Rioja, en San Juan, que son los productores vitivinícolas que estuvieron enfocados a vinos de mesa y en menor proporción a vinos finos. En las últimas décadas se observa una tendencia a la producción de vinos finos, por lo tanto a reconvertir la producción. Lo mismo, como les decía, en el Alto Valle, ¿no? La agricultura de contrato también es muy fuerte con las empresas que exportan la fruta, y acá también hay una fuerte dificultad también en la reconversión. Bueno, volvemos al tema, concentración en la producción de tabaco, yerba mate, arroz, en todo lo que es vinculado también a la industria cervecera. Y por otro lado, como otro elemento fundamental para caracterizar la problemática agraria es justamente el auge del supermercadismo, ¿sí? Todo lo que es extranjerización, como les mencioné, del complejo alimenticio, o sea, ya acá cuando analicen ustedes, les doy una tareita. ¿Quiénes son los propietarios de las fábricas de galletitas? ¿No? ¿Quiénes son los que en la industria alimenticia le dan valor agregado a los granos, a las frutas y a las bebidas? ¿Sí? Y les aseguro que la mayoría son capitales transnacionales, ¿sí? La mayoría de los casos son capitales transnacionales. Y una gran todo lo que tiene que ver con Arcor, Terrabus y todo ello. Bueno, Arcor son capitales nacionales, ¿sí? Pero bueno, justamente analicen lo que sí, analicen Bagley, Terrabuzzi, lo que son hoy los complejos agroindustriales. Hay una gran parte de la producción, de la incorporación de valor agregado, que es de capitales extranjeros. Pero ni qué hablar de la mayor concentración respecto al supermercadismo. A ver, díganme los nombres de las cadenas de supermercados que ustedes conocen. Carrefour. Bueno, Carrefour, ¿de dónde será? Carrefour, Damesco. Carrefour es francés. Carrefour es francés, perfecto. Bea, Disco, ¿de dónde? Disco ya no hay acá, pero el supermercado Bea, que también se une. Cencosud. Bien, o sea, son capitales extranjeros, ¿sí? Walmart, que en realidad acá es el Chango Más, ¿sí? Tiene el nombrecito argentino nomás, Chango Más, pero es Walmart, una gran cadena de supermercados. O sea, tampoco los quiero abrumar. Si les interesa, tenemos algún trabajito sobre todo lo que significa la concentración de la venta del sector agroalimentario, de la producción de alimentos en manos de poquísimas cadenas de supermercados, la mayoría de ellas en manos de capitales extranjeros, y donde ustedes alguna vez intentaron, algunos de los que son productores, vender algo a un supermercado. ¿Nadie? No se puede porque tienen convenio, ¿qué no, profe? O sea, las cadenas de supermercados tienen convenio con algunos productores para llenar los stands. Bueno, ahora está todo el tema de la ley de góndolas que obliga también a las pymes, que tengan lugar las pymes agropecuarias, ¿no? No solo las grandes cadenas de producción, las grandes industrias de producción de alimentos, sino también las pymes. Pero en general también, si ustedes quieren, pueden ir a hacer la experiencia, aquellos que están vinculados a la producción hortícola o el que produce miel, intenten vender a un supermercado.
y van a ver el supermercado cómo les va a costar lograr, porque no es que esté impedido, ninguno de ustedes o ninguno de los productores está impedido de ir a vender. Hay un Yo les problema puedo grande de márgenes también, ¿no? Exactamente, porque por otro lado, primero, en general, como ustedes dicen, hasta la ley de góndolas, que hasta ahora no sé si se está aplicando o no, que tienen que, ustedes saben que las grandes marcas de productos agropecuarios generalmente también tienen una negociación con el supermercado de lograr colocar en los lugares más visibles, a la vista de los ojos, en los lugares de las estanterías, los productos de las grandes empresas. Ahora los supermercados tienen la obligación de mostrar y vender producciones de las pymes agropecuarias también. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a un productor? Que supónganse, yo produzco miel, había varios en el grupo. Tiene que ganar una licitación, o sea, el precio más bajo es el que ganaría para estar en cualquier empresa, digamos. Por ahí no es solamente una licitación, podés llevar tu producción, pero primero que tardan meses en pagarte, muchísimos meses, es uno de los grandes problemas, ¿no? Ni qué hablar cuando son productos perecederos. Nosotros hicimos, para comentarles parte de las experiencias también que intentamos en los años 90, nosotros estábamos trabajando apoyando a productores de ajo, que lo habíamos incorporado como cultivo, tanto en la zona de Huachipas, acá en el Valle del Lerma, como en Cachi, ¿no? En Cachi, por ejemplo, ustedes saben, el ajo se da muy bien, porque incluso el ajo que se hace en Mendoza, que es el ajo colorado. ¿Ustedes ya vieron horticultura o no? Sí, profe. Bueno, ustedes saben que está el ajo blanco, el rosado y el colorado, hablando así en términos comunes. El colorado, por ejemplo, tiene grandes exigencias de frío, ¿sí? Más frío que el blanco, por ejemplo. Entonces, Cachi es una zona que se presta muy bien para la producción de ajo. Nosotros intentamos ahí también, y desarrollado de muy buena forma, se trajo semillas de ajo de Mendoza, zona por excelencia productora de ajo en la Argentina, y se desarrolló el tema del ajo en los pequeños productores, con muy buenos resultados, muy buena producción, pero el problema grosso fue la comercialización. Por un lado, bueno, se exportó a Brasil, pero bueno, 3 experiencias exitosas y a la cuarta fue una estafa total de parte del mismo comercializador, que también les entregaba a los productores en gran parte algunos, esta agricultura de contrato, ¿no? Algunos insumos y también los elementos para poder embalar el ajo. Pero bueno, la experiencia que les quiero relatar es la del supermercadismo. Nosotros lo que hacíamos era colaborar con los productores y se promovía la venta del ajo en los supermercados que había en ese momento acá en Salta, y bueno, poníamos el ajo como se vende ahora en los súper, ¿no? En las redecillas, en bolsitas de a una cabeza o de a 2 cabezas. Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué les pasó a los productores la experiencia? El supermercado se los recibía, pero a los 6 meses les estaba liquidando el precio o sea, imagínense para un productor lo que significa ese desfasaje entre la venta y la adquisición el ingreso luego de la venta. O sea, son condiciones muy desfavorables. Lo mismo cuando se trata de productores hortícolas que quieren vender la producción en el supermercado, o sea, de los otros productos hortícolas. Es muy, muy difícil llegar. Quienes pueden hacerlo son los intermediarios, que le compran a los productores y tienen un margen bastante grande en su espaldarazo económico como para sortear este tema, ¿sí? O sea que ahí en el supermercadismo hay una dificultad. Por eso es lo que se plantea el tema de promoción de las cadenas cortas de comercialización. O sea, se está promoviendo mucho más, todavía no se ha logrado del todo, ni mucho menos, directamente el tema de la venta del productor al consumidor directamente, ¿sí? Bueno, vamos cerrando con esto. También ustedes habrán visto, y empezamos por el tema de la clase pasada, o lo vieron en los censos. Ahora cuando veamos, vuelvo a decir, el censo de población y vivienda que se va a hacer el año que viene, bien,
una creciente pobreza. ¿Me escuchan? ¿Hola? Facundo, Martín, tenés habilitado el micrófono. Ah, bueno, gracias chicos por avisar. Una creciente pobreza, ¿no? Por falta de ingresos, envejecimiento de la población. Cuando uno va al campo se encuentra con población ya grande, de edad avanzada. El proceso de migración también, producto de esto. A ver, ¿por qué la migración? Imagínense, explotaciones que desaparecen, mano de obra que ya no es absorbida por la mecanización, desmontes, etcétera, etcétera, etcétera. No solo es por una opción, ¿sí? No solo es por lo que ustedes planteaban, de que, bueno, los jóvenes quieren optar y buscar mejores condiciones de vida o porque no encuentran en el medio rural, sino que también son forzados, la mayoría forzada a migrar. Empezamos la clase pasada hablando, fíjense, en fines del siglo XIX en Argentina había más de un 68% de población rural. Hoy, siglo XXI, la población rural no llega al 10%. En Argentina es el 9%. Acuérdense cuando veamos las cifras el año que viene y después que los procesen del censo de población que se va a hacer el año que viene. Seguramente se ha acentuado. Entonces, y acá volvemos al otro problema, ¿no? La escasa o nula capacidad de financiamiento. Bueno, acá quería mostrarles también los que se resisten, que lo vamos a ver después también, ¿no? Las organizaciones que están resistiendo también este modelo, porque también hay toda una cuestión de organizaciones que también quieren persistir y sobre todo dijimos que quienes desaparecieron o están en mayor peligro de extinción son los pequeños, medianos productores y la agricultura campesina indígena, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se organizan. Después vamos a ver las organizaciones, pero bueno, por ejemplo, les doy para dar datos, el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, esto que les mencioné, el Movimiento de Mujeres en Lucha, que resistían a las ejecuciones judiciales desde el 95 al 2002, que se hacían grandes cantidades de ejecuciones, la FONAF, Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, en NOPO, Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, la Cuyamarca, organización es una coordinadora de organizaciones collas, bueno, toda la red Puna con sus organizaciones, acá en el NEA, el Movimiento Agrario Misionero, Formoseño, la Unión de Pequeños Productores del Chaco, no los quiero abrumar, digo, al mismo tiempo también hay sectores que luchan. Lo mismo podríamos decir de lo que significó Federación Agraria, ¿sí? Que también luchó por mejores condiciones para los arriendos, etcétera, etcétera. Bueno, nada, esto no los quiero abrumar, yo lo dejaría acá porque después el tema de agricultura familiar, que también volver a resaltar que en gran parte es el 75% del total de los establecimientos agropecuarios en un estudio que se hizo en el 2009. Ahora habría que hacer estudios actualizados en base al censo del 2018, ¿sí? Esa agricultura familiar, del último censo habría que trabajar en profundizar, porque es una categoría que el censo no te arroja los datos precisos. Se les cortó a la profe. Sí, profe, se le cortó el audio. Se le cortó el audio. No, se queda sin internet ella, parece, porque no sale acá. Oh. Me parece que se le salió el Zoom. Sí, por ahí viene el tema, che. Se quedó ella sin internet. El power de la profe no está en Moodle, ¿no? Y en teoría ella lo tendría que subir. ¿No sube el power? No. Pero la clase pasada sí estaba, che.
No, no está de la clase pasada. Sí, estaba Bueno, saliendo.